Nos vamos de inmediato, Andrea, con la que es la noticia del día. El anuncio de un fondo multidonante para el proceso de paz con el ELN. ¿Esto qué significa? Pues esto fue lo que dijo Vera Grave, no dio mayores detalles, pero aquí está la oficialización de este fondo multidonantes con el ELN. Veamos a la jefe de la mesa de negociación o la jefe negociadora por parte del gobierno colombiano en la mesa de negociación que se desarrolla con ese grupo al margen de la ley. Vera Grave, recordemos, llegó a asumir ese rol hace unos cuantos meses cuando se generó un enroque en el sector que negocia la paz, y por eso ella es quien hace el anuncio. El problema, y ya lo vamos a ver, es que el anuncio es bastante genérico, sí. No se especifica de dónde van a salir los fondos o a quiénes se les van a pedir recursos, pero sobre todo esos recursos, ¿qué es lo que van a garantizar en términos de compromiso por parte del ELN? Bueno, por lo menos ya tenemos un compromiso, ¿no? Y es que se prolonga el cese al fuego durante 6 meses más. Esto fue lo que dijo Vera Grave. Y se crea un fondo multidonante de paz para este proceso que se abordó con transparencia y con la participación de todos. En función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad, a las normas internacionales y nacionales, que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que los componen, en las actividades y un ELN en construcción de paz. Camilo Gómez, excomisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. Gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, no tenemos mayor información, pero estos son los lineamientos que entrega el gobierno. ¿Qué opina usted sobre esa posibilidad del fondo multidonantes para el ELN? Pues son unos lineamientos y un planteamiento muy general. Aquí lo importante es saber cómo se va a gastar realmente ese dinero. A manera de remembranza histórica, en su momento sostuve discusiones con el ELN para llegar a un acuerdo de financiación similar a este, de un fondo multipropósito. Todo funcionó muy bien hasta que el ELN le preguntamos cómo manejaría la plata, con qué vigilancia, con qué supervisión, porque obviamente eso no puede ser simplemente entreguenle plata al ELN y se acabó. La respuesta del ELN fue muy sencilla. Ustedes, el gobierno, nos entrega en unas cajitas la plata y nosotros la distribuimos como nos parezca. Entonces, como dicen, el diablo está en los detalles y aún no tenemos ningún detalle. Me parece que financiar al ELN con una arraigada costumbre y larga costumbre de incumplir y tomarle el pelo a los colombianos, pues no va a ser un mecanismo sencillo. Camilo Gómez, teniendo en cuenta ese historial que usted señala, pero también lo que venían diciendo desde hace ya varios meses en el ELN, es que si se les garantizaba este fondo, ellos, por ejemplo, suspendían el secuestro extorsivo. La mejor prueba de que esto va a llevar a algo sería que liberaran todos los secuestrados de inmediato a los señores del ELN. ¿Ese podría ser de pronto una buena señal para el país? Pues debería ser hace mucho tiempo una buena señal. Ellos han firmado el cese de fuegos, han tenido conversaciones. Llevamos 25 años discutiendo con el ELN en los distintos gobiernos. No hay un solo gobierno que no lo haya hecho. Y nunca acaban liberando a los secuestrados. Nunca. En este caso sería lo ideal. Ojalá lo hicieran. Yo no es que sea un pesimista, pero en este caso no puedo tener muchas esperanzas. El ELN es de una torpeza y no está interesado finalmente en llegar a una conclusión de paz que le sirva a los colombianos. Porque ojo, que es que hablar de paz es muy fácil, pero no es la paz que le sirve al ELN, sino la paz que nos sirve a todos. Es Camilo Gómez, excomisionado de paz. Era importante conocer su opinión al respecto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Seguimos con otro invitado. Vamos a escuchar muchas voces. La gracia, Andrea, es poder tener una diversidad de opiniones desde distintos rincones del país. Mire, voy a saludar a un líder indígena en el departamento del Cauca. Él es Vladimir Cocha López. Don Vladimir, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes.
Sí, muy buena tarde, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora, más aún desde el departamento del Cauca, que es una zona en donde hay presencia de muchos grupos armados al margen de la ley, y ustedes sin duda pues sienten con el cese al fuego que la presión por lo menos les deja respirar un poco más. Pero ¿qué opina usted de esta idea de crear un fondo multidonante para garantizarle unos recursos al ELN? ¿Estamos en el momento correcto? ¿El proceso está lo suficientemente maduro para darle esa garantía al ELN? Bueno, pues sobre las generalidades que hay sobre la propuesta que se plantea alrededor de este fondo, pienso que habría que precisar y esperar que se precisara mucho más a fondo cuáles son las intenciones, cuál, digamos, sería la metodología de financiación de este fondo, porque si bien nosotros, especialmente aquí en el Cauca y en estos municipios donde también hemos pasado por un proceso desde 2016 y los acuerdos hechos con las FARC, en la cual alrededor de las iniciativas y de todos los acuerdos y los compromisos que habían pendientes para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento digamos, de todos los acuerdos establecidos allí, pues hasta el momento realmente ha sido bastante lento, digamos, todo lo que tiene que ver con la financiación alrededor de estos acuerdos planteados. Entonces habría que esperar y mirar primero cómo sería la dinámica de financiación de estos fondos, cuál sería el propósito específico, digamos, el objetivo como tal que se perseguiría alrededor de ese proceso, porque si bien tiene que haber un principio importante alrededor de ese tema, y es que ese fondo como tal pues debe ir principalmente destinado a las víctimas y a las comunidades como tal que pues han sido digamos las afectadas en todo este procedimiento, más no como tal al grupo que se está desmovilizando, porque pues no tendría sentido, en principio de ser no tendría sentido de esa forma. Vladimir, quiero preguntarle por las personas en el territorio, porque hemos hablado con varios de sus compañeros en el departamento del Cauca. Dicen, vea, nosotros queremos la paz, por supuesto, celebramos la negociación entre el gobierno y el ELN, pero en los territorios todavía no se han visto acciones concretas. ¿Usted cree que este anuncio le sirva pues al gobierno y al ELN para ya tener más claridad frente a la protección de la población civil, que sea un compromiso mucho más serio para proteger la vida en el departamento del Cauca, por ejemplo? Sí, la verdad, pues esa es la esperanza que siempre está puesta, ¿no? En todos estos procesos. Si bien unas cosas son lo que se habla y lo que se trata de acordar y lo que desde quienes estén allá en la mesa negociadora pues orientan y pueden estar pensando y organizando desde allá. Pero otra cosa es la que se vive en los territorios, ¿no? Actualmente nosotros solamente en lo que va a ocurrir este año pues tenemos ya un número significativo de muertes en nuestros territorios, precisamente por todo este tema de la disputa territorial entre los diferentes grupos, como ustedes lo han manifestado. Entonces, pues yo pienso que primero se tiene que afianzar y los compromisos tienen que estar en el sentido de que se cumplan esos acuerdos en términos del cese al fuego, pero también del respeto a la vida. Nosotros como comunidades indígenas, como pueblos indígenas, siempre hemos dicho que cuentan con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Siempre hemos estado en esa disposición, siempre hemos estado en esa dinámica, pero las acciones de todos estos grupos son contrarias a lo que se plantea y lo que se habla ya. Entonces creo que tiene que haber una voluntad muy expresa, también desde la orientación, desde la mesa negociadora, pero también desde quienes están acá en terreno orientando. Nosotros en este momentico, como territorio, especialmente acá en el norte del Cauca, estamos sufriendo todavía bastante los rezagos con relación al tema de reclutamiento de menores de edad, cuando se supone que es un tema de que desde hace rato se viene hablando y se viene pues trabajando. Entonces son flagelos y son situaciones que aún todavía persisten, son del día a día, asesinatos selectivos a líderes sociales, guardias indígenas, autoridades indígenas, amenazas, desplazamientos, señalamientos, todo ese tema es muy complejo actualmente. Es que ahí es, don Vladimir, donde en realidad las cosas pues empiezan a tomar una dimensión que uno no sabe hasta dónde sea la correcta, porque entonces si van a seguir con el reclutamiento, si no van a parar el secuestro, si no van a detener ese accionar criminal, ¿qué sentido tiene conseguirles dinero? Don Vladimir Cocha, líder indígena del departamento del Cauca, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes. Y seguimos con más invitados, más opiniones sobre una noticia que recién se conoce. Paula. Pues Juan Pablo, a esta hora tenemos en Sigue la W a Leonardo González, es el director de Indepaz, que recordemos es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y la persona que diariamente nos actualiza sobre los asesinatos en contra de los excombatientes de las FARC. Así que, Leonardo, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué opinión tiene usted respecto a este fondo multidonante? ¿Hay claridad sobre cómo se van a manejar estos recursos del ELN para el ELN?
Sí, muchas gracias. Pues primero, sabemos que se va a crear el Fondo Multidonante apenas. Es una partida para financiar todo el proceso con el ELN. No es para financiar a los hombres en armas, es para financiar el proceso. ¿Esto qué significa? Son reuniones en el exterior, los esquemas. Esperamos que sean reuniones también en nuestro país, los centenares de eventos participativos que se van a realizar, los gestores de paz, es decir, todas estas actividades que hacen parte de un proceso de paz, pues necesitan una financiación. Y para esto se ha creado este fondo multidonante. Mucho menos va a ser para financiar actividades terroristas o a los hombres en armas. Entonces creemos que es una muy buena noticia porque entre otras cosas pues va a haber muchos más ojos encima de este proceso, encima de cómo se va a gastar incluso el dinero. Y bueno, son 6 meses ahora además de cese al fuego, que esperamos esta vez se cumpla mucho más que los anteriores 6 meses. Ahora, este fondo multidonante, por lo que es que nosotros todavía estamos como muy en la tiniebla respecto a lo que va a representar, pero ¿quién lo supervisaría? ¿Quién lo controlaría? Porque hasta donde nosotros sabíamos, el fondo multidonante se había hablado era para garantizarle un ingreso al ELN para que ellos suspendieran sus actividades criminales y particularmente el secuestro extorsivo, porque así decían ellos que es que generan el ingreso y la plata. Y una financiación, sí, de la guerra, decían también. Es correcto. Entonces, dentro del planteamiento que usted nos hace, don Leonardo, ¿aquí el dinero no llegaría a manos del ELN? No, realmente yo no creo que el dinero llegue a manos del ELN y no es el momento de que los dineros lleguen a manos del ELN ni a ningún grupo armado. Llega a manos, digamos, de las personas que están en proceso de incorporación, ya cuando hayan dejado las armas o por lo menos cuando estén concentrados en algún lugar, se sepan, entre otras cosas, cuántos son, dónde están. Eso es lo que ha sucedido en los anteriores procesos de paz, pero entregarles dinero a los hombres en armas, esto no ha ocurrido y digamos desde junio cuando se pensó en el fondo multidonante y se habló de esto, ya el alto comisionado había dicho esto no va a suceder y especialmente a hombres en armas. Entonces creo que es más para financiar el proceso, para garantizar que el proceso se dé, para garantizar entre otras cosas esta transparencia de la que estaban hablando ahora Vera Grave y pues de eso se trata. Entonces realmente es una buena noticia porque sí, realmente tendremos más ojos, esperemos que Naciones Unidas también entre en fondo multidonante, otros países amigos y poder garantizar, entre otras cosas, el cese al fuego también en los distintos territorios como el territorio del Cauca, donde habla el líder Vladimir. Gracias. Él es Leonardo González, director de Indepaz, y quien sí está de acuerdo con la apertura de este fondo multidonante. No, y creo que tiene más información que nosotros, o de la que Sí, era claro, Paula, no Andrea, claro. porque Sí, él dice no. conoce un pero- poquito más de la mecánica, Claro. pareciera. Y pareciera que esto sería distinto a la propuesta que en su momento rechazó el gobierno de Andrés Pastrana, que nos decía Camilo Gómez sobre el ELN. Correcto. Pero le tengo más voces y también está desde Cuba, usted nos confirma exactamente, representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, que usted quería también participar como veedor en esta mesa de negociación. ¿Usted está en Cuba en este momento? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los saludo desde la Embajada de Colombia en Cuba y estoy aquí acompañado precisamente de las fotografías de los secuestrados sobre los cuales no se ha dicho nada en este ciclo de negociación. Bueno, ¿y usted cómo reacciona allí desde Cuba, donde usted llegó, para que también puedan permitirle esta voz en esta mesa de negociación? ¿Cómo ve este fondo multidonantes para el ELN? Eso es una burla, es una cortina de humo. El ELN tiene dinero para votar para lo alto porque el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y todas esas actividades criminales son un negocio multimillonario. En lugar de estar hablando de las víctimas o de crear fondos para la atención a las víctimas y reparar a esas víctimas que el ELN sigue ocasionando, incluso en medio del cese al fuego, si no hay plata, no hay atención y están desviando la atención del país frente a lo que es verdaderamente importante. Y yo sí aprovecharía el espacio para que a cada una de estas familias que tengo aquí atrás, la familia de Juan Pablo Baiter, de José Emerson Díaz, de Ulises Torres, de Miguel Guerrero, entre muchas otras, les den una respuesta porque eso era lo que ellos esperaban escuchar de este ciclo, sobre todo que ese había sido el compromiso desde el último ciclo en México
y lo cierto es que prorrogan un cese al fuego que solamente beneficia al ELN y que va a seguir dejando víctimas en Colombia. Perdóneme Sí. ahí, Andrea. Es que fíjese, en contraste con lo que nos decía don Leonardo González, a esta hora nos informan que Pablo Beltrán en la mesa dijo que el Fondo Multipropósito tiene como objetivo soportar y fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos. La pregunta ahí es, ¿qué significa soportar y fundamentar el conjunto de los acuerdos? Porque es que ahí cabe cualquier cosa. Yo quiero preguntarle, representante Uzcategui, si se enmarcara el uso de esos recursos únicamente en las mesas, en garantizar el desplazamiento de unos y otros a los lugares en donde se está reuniendo las comisiones encargadas de negociar, si fuera para darle más garantías a que esto funcione sin que esa plata llegue a manos del ELN, ¿a usted eso le daría tranquilidad? ¿Más tranquilidad del hecho de pronto que eso termine en manos del ELN? Me daría tranquilidad, por ejemplo, que el dinero se utilizara para fortalecer el mecanismo de monitoreo y verificación. Pero es que, insisto, aquí la idea no es fortalecer el proceso, sino fortalecer al ELN. Ese mecanismo de verificación no se reúne desde el mes de octubre del año pasado, así lo pude constatar en medio de mis conversaciones aquí. Entonces, ¿de qué nos están hablando si hay un cese al fuego sin mecanismo de monitoreo? Yo pedí desde el Congreso de la República que la Comisión de Paz que yo integro pueda incorporarse a ese mecanismo de monitoreo, a ver si le damos una respuesta a estas familias aquí representadas en estas fotografías, que son más de 20 que tengo documentadas, pero para ellos, para la búsqueda de esas personas no hay recursos, porque aquí se trata de hacerle el juego al ELN y ganar tiempo para que sigan delinquiendo y no hagan verdaderos actos y gestos de paz. De lo que he podido ver aquí desde Cuba, por ejemplo, es que el ELN tiene que realizar su 6º Congreso Nacional para que tenga un mandato claro frente a los temas de paz. ¿Por qué el ELN no adelanta ese Congreso, incluso con los recursos de los donantes, para que no tengan excusas para tomar decisiones verdaderas de paz? Y si se sigue prorrogando y pidiendo plata, ¿qué van a decir los ciudadanos de Noruega o de Alemania cuando sepan que se le está pagando a una guerrilla criminal en Colombia para que secuestre ciudadanos colombianos y extranjeros y para que reclute niños o ponga minas antipersonales? A mí eso me parece insostenible y espero que la comunidad internacional no se preste para ese despropósito. Pues bien, queríamos escuchar también su voz desde Cuba, representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui. Bueno, Sí, Mauricio, señor. antes de que usted salude al siguiente invitado, estoy viendo los puntos que fueron acordados, Andrea, qué bien. en esta ronda de negociación. Uno, la prórroga del cese al fuego, Sí. que era tal vez lo que mayor expectativa generaba, son 6 meses más. Dos, se acordó el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego, digamos, esto es una parte como... Mucho más concreto de exacto. lineamientos. Protocolo de evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego. O Sí. sea, todo esto va en torno al cese al fuego. Acuerdo sobre la continuidad del fase de diseño de la participación de la sociedad en la construcción de paz. Es decir, sigue siendo una parte como de arquitectura Sí. del proceso. Acuerdo sobre comunicaciones de la mesa de diálogos para la paz, que eso le sorprende a uno que en esta ronda apenas lo estén definiendo, cuando eso debería haber sido algo que se definiese desde el comienzo para evitar malos entendidos. Y luego dice, acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el proceso de paz con el ELN. El lío es que eso es muy amplio, volvemos Sí. al punto. Y cuando dice don Pablo Beltrán que esto busca soportar y fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos, pues eso es todo y nada, Mauricio. Sí, señor, y pues justamente saludamos a un ex jefe negociador del gobierno ante el ELN, es el doctor Juan Camilo Restrepo. Bienvenido a Sigue la W. ¿Usted considera que este fondo multidonantes puede servir para que, por lo menos lo que pretenden tanto la guerrilla del ELN como el gobierno, se pueda llevar finalmente a un acuerdo y eso en adelante funcione como se tiene pensado? Buenas tardes. Bienvenido, exministro. Sí, veo que este punto de acuerdo multidonantes fue incluido en las resoluciones que hoy se divulgan. Naturalmente, el acuerdo multidonantes, como su nombre lo indica,
tiene que tener la voluntad es de los donantes, no del gobierno. Entonces hay que ver qué tanto entusiasmo va a suscitar esta idea entre los donantes, entre la Unión Europea y entre los países europeos que han estado también apoyando el proceso de paz. Veo que es desafortunado que esta tesis del acuerdo multidonante se haya planteado simultáneamente con el tema del no secuestro, porque me parece que esto va a ahuyentar mucho a los europeos y a cualquier donante, por ejemplo escandinavo, para que de alguna manera lo puedan relacionar como que es una contraprestación al ELN por no secuestrar. Y eso levanta urticaria en Europa y veo de muy difícil implementación en la práctica que se dé. El gobierno colombiano tampoco puede meterle un centavo a este acuerdo hasta que no haya un avance concreto en la paz, no antes. De manera que me parece que haber prorrogado 6 meses el cese al fuego es bueno. Me parece que lo de las 6 meses en donde dicen que se van a refrenar en el secuestro también es bueno, aunque debo decirlo, la obligación del ELN, lo mismo que cualquier grupo alzado en armas, con relación al secuestro no es una obligación que pueda circunscribir o que deba circunscribirse a 6 meses. Es una obligación permanente, puesto que secuestrar es una transgresión del derecho internacional humanitario que tiene que cumplir cualquier grupo alzado en armas que se siente a negociar con un gobierno de acuerdo con los protocolos de Ginebra. De manera que esto quizás sirvió como una especie de biombo para superar el impasse que se estaba presentando, pero no podemos comprometer en un acuerdo de la mesa de negociación cuál vaya a ser la voluntad de los europeos o de los escandinavos, que van a estar muy renuentes si ven que esto tiene algún vínculo con el tema del secuestro. Sí, es jefe negociador del ELN por parte del gobierno, con el ELN durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes hasta dónde llegaron con el ELN en el momento cuando usted estaba negociando con ellos? ¿Se habló de este tema? ¿Ellos le cerraron la posibilidad a que esto tuviera veeduría internacional? ¿O hasta dónde llegaron ustedes en este punto? El ELN ha tenido tradicionalmente una postura que yo la resumiría de esta manera: no recibimos un solo centavo del gobierno colombiano, o por lo menos esa fue la opinión que dieron varias veces en las reuniones de Quito. Entonces, para efectos de lo que sean sus gastos de manutención durante las negociaciones, alojamiento, transporte, seguro médico, etcétera, se habló de que podría haber una cooperación internacional, porque ellos no querían recibir nada del gobierno. Recibió las FARC en La Habana cuando se negoció. Esas negociaciones para la manutención, que es muy diferente a financiar una política de no secuestro, ¿no? Finalmente no concluyeron, y no concluyeron porque aún esa fórmula reducidísima, que era pagar los gastos de manutención durante el tiempo de las negociaciones, pues entraban en unos controles de la Unión Europea, de sus unidades de auditoría, exigían una contabilidad especialísima para cerciorarse de que cualquier euro que se desembolsara fuera para los gastos de mantenimiento de la delegación del ELN, y por esa razón nunca concluyó en nada práctico. Juan Carlos Restrepo, ex delegado del gobierno Santos ante el ELN, muchas gracias por estar en Sigue la W. Muy bien.
Y seguimos con una perspectiva más al respecto. Vamos a continuar con organizaciones relacionadas con la búsqueda de la paz, ¿no, Paula? Sí, Juan Pablo, tenemos a esta hora a Laura Bonilla, ella es de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, ustedes que hacen veeduría a los procesos de paz, al proceso de paz aquí en Colombia, ¿cómo ven ustedes este anuncio? ¿Creen que ya el país está listo, los firmantes están listos para la apertura de este fondo multidonante del ELN? Hola, pues mira, a ver, yo no sé si yo he entendido mal, pero lo que yo entiendo cuando leo es que el fondo multidonante se va a crear en una eventual, digamos, finalización del proceso de paz. Digamos, no es un fondo multidonante porque ningún país, digamos, puede dar dinero de ninguna manera a un grupo que esté aún alzado en armas. Entonces, eventualmente este fondo multidonante lo entiendo como uno similar al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas que se creó para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, o incluso al Fondo Europeo para la Paz, que también, digamos, era el equivalente del de las Naciones Unidas, pero para el caso de la Unión Europea. Si ese es el caso, yo lo que veo es al ELN más cerca de la firma de un acuerdo, digamos, de un acuerdo definitivo que involucre también la dejación de armas y que involucre también la reincorporación a la vida civil. Y si mi razonamiento es correcto, eso pondría al ELN más cerca de la paz, yo creo que de lo que ha estado nunca. Laura, me parece muy importante lo que usted nos señala, porque en realidad aquí lo que nosotros estamos es tratando de resolver un tema que quedó sobre la mesa, que se planteó de manera efectiva a la hora de hacer esta rueda de prensa, pero en donde no se profundizó. Es necesario, es urgente que entonces desde el gobierno nacional o desde el ELN nos digan ¿este fondo para dónde va? Porque sencillamente para algunos quedó como si fuera la financiación que el ELN estaba pidiendo, pero para otros, como usted, y me parece además muy importante que nos plantee esa posibilidad, es algo que vendrá cuando se consolide el proceso con el ELN, ¿no? Sí, pues es lo habitual y es lo común en los procesos de paz, porque de ninguna manera, o sea, es decir, el Estado no tiene forma de mantener al ELN mientras esté alzado en armas, ni los países, digamos, los países garantes, en este caso, pues Noruega y otros países garantes, tienen forma de mantener al ELN más allá de lo que ya ha dicho y dijo también Juan Camilo Restrepo, en el mantenimiento específico de los gastos de la delegación en X o Y país, que eso, pues, digamos, hace parte de cualquier proceso de paz en el mundo. Lo que pasa es que efectivamente, digamos, en medio de todo el ruido, ha sido muy complicado que el proceso de paz tenga la suficiente pedagogía pública y tenga la suficiente y clara comunicación. Ahora, digamos, los acuerdos que se firman usualmente son básicos. Digamos, ya es como cuando tú apruebas una ley, digamos, ya el paso a paso, y en este caso, pues la reglamentación del fondo, qué países van a ser los donantes, cuáles son las condiciones, cómo se ejecuta, pues va a ser muy distinta, porque mira, por ejemplo, que en el caso del Fondo Europeo para la Paz, cada país europeo presentaba, digamos, se le presentaba como sus proyectos o contribuciones específicas para la implementación del acuerdo, incluyendo, pues, tuve la oportunidad de trabajar Laura, perdóneme, con ese fondo. Perdóneme, Laura, le interrumpo ahí, porque es que aquí me está confirmando Rafael Aristizábal, que es nuestro periodista encargado de temas relacionados con paz, que desde La Habana le están confirmando que el fondo empieza ya. Y no es desde la dejación de armas, sino ya, para empezar a implementar. Honestamente, yo reconfirmaría esa información por varias razones. Primero, porque, digamos, como te digo, o sea, los países no pueden dar, digamos, una financiación a un grupo que todavía esté alzado en armas, y eso, pues, digamos, sería, digamos, algo muy complicado. Lo que los países sí pueden es ir financiando ejercicios de reincorporación o ejercicios de desmovilización. Si el fondo va a entrar a funcionar ya, pues de una u otra manera quiere decir que el ELN también va a hacer un compromiso de iniciar la dejación de armas o de algún tipo de reincorporación. Digamos, no toda reincorporación que se ha dado en el mundo ocurre con eventos como los que hemos vivido en Colombia. Por ejemplo, en el caso del IRA, digamos, dejó las armas en custodia de un organismo internacional mientras se adelantaban todos los procesos de paz. Entonces, es decir, en este momento, hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones, cómo va a funcionar o algo, yo creo, Juan Pablo, que yo me mantengo en que, digamos, es una idea y probablemente el entusiasmo en La Habana sea ese, pero de aquí a que ingrese en funcionamiento, pues va a pasar un tiempo y necesita muchas más reglas.
Estoy con usted, esperemos, y necesitamos es claridad. Laura, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo darnos esta perspectiva necesaria desde la Fundación Paz y Reconciliación. Buena tarde.